Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. Miren, hace 11 años ya, recuerdo que estaba de viaje y estaba en un lugar haciendo unas cosas de negocio y todo eso, otro país, y yo estaba solo y yo dije, bueno, voy a alquilar un carro para poder visitar algunos lugares de la ciudad que quería conocer, para poder hacer algunas cosas y para poder trasladarme sin problema. Pero ¿cuántos saben que si uno está en un lugar desconocido totalmente, pues necesitas que alguien te guíe? Necesitas que alguien te diga dónde quedan las cosas, cómo llegar. Gracias a Dios existían los GPS en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, yo recuerdo que puse el destino al que quería ir en el GPS y por alguna razón, ¿verdad? Más que todo mi culpa. Recuerdo que tenía que entrar en un distribuidor, en un cruce a la derecha, ¿verdad? Y tú sabes que uno llega en el GPS al distribuidor y hay 5 cruces a la derecha. Entonces tú no sabes cuál es el cruce a la derecha que el GPS dice. El GPS tampoco te dice, no, no es ese, es ese. No te dice eso. Entonces yo tomé el cruce a la derecha equivocado. Y a pesar de que mi destino era el correcto, la ruta que yo tomé no era la mejor. Y entonces la ruta que yo tomé me llevó a unos lugares de la ciudad que estoy seguro que el Ministerio de Turismo no quería que yo viera. Estoy seguro de que no querían que yo pasara por ese lugar. Todo lo feo de la ciudad estaba en ese lugar, ¿verdad? Y yo un momento temí por mi vida y dije, bueno, asesinado hombre por haberse equivocado en su ruta de GPS. Pero pasé por ahí, conocí algunos lugares que quizás no tenía el propósito de haber conocido, pero llegué a mi destino, al fin y al cabo, ¿verdad? Y eso es así en los GPS, ¿no? Uno pone un destino y independientemente de la ruta que tú tomes, eso siempre te va a estar trazando rutas alternativas. Y muchas veces si uno tiene experiencia y uno conoce más o menos la cosa, uno dice, prefiero irme por aquí porque por aquí hay menos hueco, hay menos gente, es un poquito más bonito el lugar. Y entonces uno puede seleccionar rutas alternativas cuando uno usa un GPS, pero en el camino de la fe no es así. En el camino de la fe hay una sola ruta a la presencia de Dios. En el camino de la fe hay una sola ruta, un solo camino que nos lleva al Padre. Y en una sociedad como la que vivimos actualmente, donde todo el mundo tiene un concepto distinto de quién es Dios y de cómo relacionarse con Él, es importante que tú y yo entendamos cuál es el camino para profundizar y acercarnos a Dios. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces uno conversa con personas distintas y es normal que la gente diga, mira, yo experimento a Dios, yo me relaciono con Dios, yo conozco a Dios de esta manera. Pero el asunto es que si bien para mucha gente esto es relativo, en la Biblia eso no tiene nada de relativo. Eso es algo total y completamente absoluto. Hay un solo camino, hay una sola forma, hay una sola ruta para relacionarnos con Dios y ese camino hacia el Padre comienza con el Hijo. No hay otra ruta. Esa es la ruta que la Biblia traza hacia ese destino que es relacionarnos con Dios. Y por eso no es sorpresa que mucha gente diga, a mí me cuesta muchas veces relacionarme con Dios. Yo he intentado, yo voy a la iglesia, yo me involucro y, ¿sabes? Leo la Biblia, pero no entiendo. Y entonces, ¿sabes? Trato de acercarme a Dios, trato de relacionarme con Él, pero me frustro porque no logro desarrollar esa relación íntima y cercana con Él. Y es porque muchas veces estamos tomando rutas incorrectas, alternativas, que no nos llevan al destino, que es poder experimentar una relación cercana, íntima y profunda con nuestro Padre que está en el cielo, porque hay un solo camino, querido amigo. No es como el GPS. No podemos darle trazar nueva ruta, trazar nueva ruta, trazar nueva ruta. Hay un solo camino hacia la presencia de Dios. Hay un solo camino hacia el Padre y ese camino está en el Hijo. ¿Sabe? Hay un solo camino hacia el Padre y ese camino comienza en un lugar. Comienza en la cruz de Jesús. ¿Sabe? Yo creo que cuando tenemos claro dónde y cómo es el camino que nos lleva hacia un lugar, ya toca solamente tomar la decisión de encaminarnos por ese lugar y de comenzar a caminar los pasos necesarios para poder acercarnos al Padre. Entonces la cruz es el único camino. No hay otro camino. Y yo creo que muchas veces nos perdemos en nuestro intento de relacionarnos con Dios porque no estamos comenzando en el lugar correcto. Y la cruz es el punto de partida y de ahí es que comienza el camino a una relación estrecha y cercana
con Dios. La cruz de Jesús nos reconcilia con el Padre como ninguna otra cosa lo puede hacer. La cruz de Jesús nos da acceso a la presencia de Dios como nadie más ni nada más lo puede hacer. Ningún camino, y esto es una declaración total y completamente absoluta, no hay nada relativo en lo que le voy a decir. Ningún camino que no comienza en la cruz te lleva al Padre. Ningún camino. No hay otro camino. No es como los GPS. No hay rutas alternativas. El único camino que nos lleva al Padre es el camino de Jesús. No hay otro camino. Jesús mismo lo aclaró demasiado bien. Juan capítulo 4, versos 6 al 7 dice: yo soy el camino. ¿Qué hay de relativo en eso? Yo soy el camino, no hay otro, la verdad y la vida. Y luego va más allá y dice: nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Entonces, yo no puedo conocer a Dios si no conozco primero a Jesús. Yo no puedo ir a la presencia de Dios, disfrutar de la presencia de Dios, sin primero caminar con el Hijo. Y dice: de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Entonces, cuando tú y yo conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Cuando tú y yo seguimos el camino de Jesús, ese camino nos lleva a un destino claro, que es la presencia de Dios. Entonces, para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. Para relacionarte con el Padre hay que relacionarse con el Hijo. Para seguir al Padre hay que seguir primero al Hijo. Y eso no tiene nada de relativo. En la Biblia es algo total y completamente absoluto. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene su opinión. Y las opiniones son completamente válidas. Pero nuestra opinión no va a cambiar la realidad de lo que la Biblia dice respecto a cómo debemos relacionarnos con Dios. Y si Jesús es el camino, nuestra opinión, nuestra forma de pensar, nuestro criterio puede ser cualquier cosa, pero la Biblia establece que hay un solo camino. Y si la Biblia dice que hay un solo camino, yo puedo tener cualquier opinión, pero lo que la Biblia dice es lo que tiene que dirigir mi criterio respecto a cómo establecer una relación con Dios. Y si ese camino no comienza en la cruz, el destino no es el Padre. ¿Saben? No nos podemos abrir paso y propiciar una relación con Dios a nuestra manera, porque hay un camino. Y cuando yo sigo ese camino, yo encuentro claro mi destino. Yo sé que el camino de Jesús, yo sé que seguir a Jesús me lleva a un destino bien definido, que es tener una relación cercana y estrecha con Dios. Y miren lo que dice Jesús, y esta es una pasaje de la Biblia que la gente tiende a ignorar porque le incomoda, y yo no tengo ningún problema con incomodarnos con algunas cosas en la Biblia, porque la Biblia tampoco está para que nosotros nos sintamos cómodos con nuestra vida. La Biblia está para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios para nosotros, y muchas de las cosas que Dios dice a través de la Biblia nos van a incomodar. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14 dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Mire, si Jesús quisiera vender cursos online, oye, esta es la peor manera, de verdad. Digo, nada atractivo lo que me estás diciendo. Si Jesús fuese un motivador, si Jesús fuese un coach, si Jesús quisiera vender una idea, esta no es la manera, definitivamente. Porque la palabra infierno le causa a todo el mundo incomodidad. Y sería raro de su parte que usted no se sintiera incómodo cuando le hablaran del infierno. Sería raro. Sería como que, perro, eres como masoquista. Si a ti te gusta el infierno, porque es raro la cosa, ¿no? Todos nos vamos a incomodar con la idea de que hay un destino eterno de castigo. Todos nos vamos a incomodar con esa idea si no caminamos, si no transitamos el camino de Jesús. Todos nos vamos a incomodar con el hecho de que nuestro destino podría ser algo total y completamente diferente a estar en la eternidad en la presencia de Dios. Es normal que nos incomoden ese tipo de declaraciones. Pero Jesús nos enseña algo importante a través de esto, y es que no existe una creencia relativa. No existe un cristianismo relativo. O caminas por la puerta angosta, o caminas por el camino estrecho,
O entras por la puerta pequeña, que es el camino de Jesús, o el destino es todo menos Dios. Y no voy a decir el destino del infierno, porque tú vas a decir, oye, Nahuara, yo vine desanimado hoy. Tuve una semana difícil. Y entonces aparte me vas a decir que me voy al infierno. Yo no lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la gente dice, es que ese pasaje me incomoda. Es que ese pasaje, oye, no me hace sentir bien, no me da ánimo, no me motiva. Y entonces, hacemos de esto lo que nosotros queremos realmente. O peor, lo omitimos totalmente. Esa parte de la Biblia no me gusta. Yo me voy a leer las partes de las promesas, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de todos los planes buenos que Dios tiene para mí. Sí, obviamente, Dios tiene todo eso para ti. Pero también está este pasaje que nos enseña que no existe creencias relativas que nos lleven al Padre. Existe un único camino hacia la presencia de Dios y ese camino es Jesús. Y dice que la puerta es angosta y el camino es estrecho porque es uno solo, no hay más. Y no cabe mucha gente tampoco, porque son pocos los que se atreven, son pocos los que tienen la valentía, son pocos los que tienen la determinación de transitar ese camino. E incluso Jesús mismo dice, y el camino es difícil, entonces ¿a quién le va? Obviamente a animar la idea de decir, yo me voy a meter por el camino más difícil. Uno en el GPS siempre va a buscar el camino menos congestionado. Uno siempre va a buscar el camino más fácil, el camino más rápido, el camino que todo el mundo te recomendó, que te llevaba donde tú querías ir. Pero con Dios no hay muchos caminos, hay un camino nada más. Esa es la ruta que Dios estableció para tener acceso a su presencia. No hay otra. Y por muy difícil que sea, y porque muchas veces genere un costo para nuestra vida, no podemos negociar esa ruta. No podemos cambiar la ruta. No podemos decidir, ahora voy a seguir una ruta alternativa, porque solo hay un camino a la presencia de Dios y ese camino comienza en la cruz y ese camino persevera y continúa siguiendo a Jesús. Entonces, conforme seguimos a Jesús, lo que hacemos es que comenzamos a transitar un nuevo camino para nuestra vida. Cuando tú y yo decidimos que la cruz va a ser el punto de partida de nuestro futuro, comenzamos a transitar un nuevo camino. Ya no es mi camino, ya no es el camino que yo decido, ya no son mis planes, ya no es lo que yo quiero hacer, ya no son mis sueños, ya no son mis ambiciones. Ahora yo sigo el camino de Jesús. Comienza en la cruz y me lleva a la presencia del Padre. Es un nuevo camino que tiene un nuevo destino, porque ese nuevo destino ya no es lo incierto que son nuestros planes. Uno hace planes y uno tiene sueños y uno tiene metas, pero uno tiene idea si uno va a llegar a eso realmente. A veces tú tienes tus planes y tú dices, esto me va a llevar a esto. Y cuando llegas y comienzas a transitar en ese plan, el resultado es totalmente diferente de lo que tú te esperabas. La mayoría de las veces no para bien. Entonces nuestros planes no tienen un destino seguro, pero el camino de Jesús tiene un destino muy claro. Y es poder acercarnos a Dios y es poder acercar la presencia de Dios a cada aspecto de nuestra vida. Es un nuevo camino que tiene un nuevo destino que significa conocer y lograr alcanzar el plan de Dios para nuestra vida. Ese es el deseo de Jesús para nosotros. Trazar un nuevo camino que tenga un nuevo destino. Y fíjense cómo la vida de un hombre cambió radicalmente cuando tuvo un encuentro con Jesús. Mateo capítulo 9, verso 9. Jesús llama a uno de sus discípulos, uno de los que escribió uno de los evangelios que leemos al día de hoy. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y yo decía así como, chamo, tú eres impulsivo, de verdad. O sea, increíble, imagínate tú estás en una tienda y llega un tipo y te dice, ven, sígueme. Y tú así como, sí, deja todos los reales ahí, las facturas, una gente en el mostrador. Sí, no, yo voy a seguir a Jesús. Y yo, un poco impulsivo, Mateo, ¿no? Un tipo como que así emocional. Sin embargo, yo puedo pensar que Mateo ya venía evaluando las decisiones que había tomado, reflexionando en dónde estaba su vida actualmente, en las cosas no están saliendo como yo espero, todo el mundo me odia porque era recolector de impuestos y en ese momento eso era una figura muy mal vista, era un traidor a la patria. Y yo puedo pensar que Mateo mucho
antes de haber conocido a Jesús, Dios estaba preparando en él su espíritu para ese encuentro, y en el momento en el que Jesús le dice sígueme, él dice esta es la respuesta a mis preguntas, esta es la respuesta a mi problema, esto es lo que Dios quiere hacer en mi vida, este es el camino que él quiere que yo siga. Y yo creo que ya había una preparación previa, porque resulta difícil pensar que alguien va a decir de una vez, sí, vamos a darle. Oye, un poco impulsivo, Mateo. Y el significado literal de la palabra sígueme es transitar el camino de otro. Ese es el significado literal de la palabra sígueme, ni siquiera en español, en el griego original. Y en el cristianismo moderno, la parte de sígueme la hemos cambiado un poquito. Porque nosotros llegamos, ¿verdad?, a la iglesia o queremos entablar una relación con Dios, es así como, Señor, sígueme tú a mí. Entonces, mira, yo tengo estos planes, ¿verdad? Entonces, para que tú vengas y me ayudes. Mira, yo tengo estas metas, estos negocios, estos emprendimientos, tengo estos sueños y ven para que me sigas para acá, que yo quiero que me ayudes en esas cosas. Si me puedes ayudar, bien. Si no me puedes ayudar, bueno, está bien, yo lo hago yo solo. Se ha cambiado un poquito la dinámica de nuestra relación con Dios, de seguirlo a Él, que es nuestro propósito y es nuestro llamado, a querer que Él nos siga a nosotros. Y te voy a decir la verdad, Dios no sigue a nadie. Si esto fuese Instagram y la relación con Dios pudiésemos ilustrarla de esa manera, Dios tuviese 0 seguidores, 0. De repente Jesús, que las palabras de mi Padre, eso es lo que yo hago. Entonces, bueno, Jesús lleva su contacto directo. Nosotros no, nosotros seguimos a Dios. No te va a seguir. Dios no te va a seguir a tus planes. Dios no te va a seguir a tus sueños. Dios no te va a seguir a tus propósitos. Tú lo sigues a Él. Y esa es la dinámica de relación que Dios establece para nosotros, que tenemos que tener con Jesús. Somos nosotros los que lo seguimos a Él en el camino que Él marca y en el destino que Él define. Entonces nosotros no definimos ni el camino, ni tampoco definimos el destino. Y creo que muchas veces caemos en esa trampa de querer que Dios nos siga a donde nosotros vamos, y entonces creemos que estamos caminando con Dios y realmente estamos caminando solos. Porque Dios es como, amigo, yo estoy en otro lado, yo estoy haciendo otra cosa. ¿Tú quieres seguir tus pasos? Bueno, échale ganas, dale play, pero yo no voy a ir para allá. Mi camino está bien definido, esto es lo que yo quiero para ti. Si tú quieres perder tiempo en eso, bueno, para acá es que son las cosas. Cuando quieras seguirme, aquí te espero. Y creo que tenemos que redefinir muchas veces nuestra relación con Dios y no pedirle que nos siga a nosotros, sino seguir el mismo llamado que Él le hizo a Mateo de ven y sígueme, porque Jesús quiere trazar una nueva ruta para tu vida. Y esa nueva ruta tiene un destino ya definido. El propósito de Dios para tu vida, los planes de Dios para tu vida, lo que Dios quiere hacer contigo en tu interior, en tu entorno, en tu situación actual, en tu futuro. Ese es el destino. Y ese destino está ya definido ya. Y cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús y no pedirle que nos siga, entonces podemos saber y tener la certeza de que el destino al que vamos a llegar es todo lo que Dios sueña y quiere para nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y creo que es lo que vemos en la historia de Mateo. Mateo era un recolector de impuestos, era un cobrador. Y cuando Jesús viene y se le acerca y le dice, ven y sígueme, él tiene que dejar lo que estaba ahí, de lo que él hacía, su profesión, su comodidad, lo que era normal para él, lo que le era familiar, para poder seguir a Jesús. Y exactamente lo mismo sucede contigo y conmigo. Tú y yo tenemos que dejar muchas cosas atrás cuando seguimos a Jesús. Muchas veces tenemos que dejar nuestra actitud orgullosa. Muchas veces tenemos que dejar planes, ambiciones y metas que no están alineadas con el propósito de Dios para nuestra vida. Muchas veces tenemos que dejar el egoísmo de solo pensar en nosotros y no ver la realidad que hay a nuestro alrededor. Muchas veces tenemos que cambiar cosas en nuestro corazón que no están funcionando bien y que nos están haciendo daño. Muchas veces tenemos que cerrar heridas, perdonar personas, sanar cosas que hemos vivido. Y ese camino no es fácil. Ese camino tiene un costo. Ese camino muchas veces es incómodo. El mismo Jesús dijo, el camino es difícil. Pero el Espíritu Santo me decía esto y yo me siento más tranquilo cuando lo escucho, porque sé que vale la pena seguir el camino. Nada de lo que Jesús nos demande dejar atrás, o lo que quede atrás a causa de seguirlo a Él, vale la pena seguirlo cargando, porque Dios tiene cosas mejores en nuestro futuro. Su plan,
su sueño, su propósito para nuestra vida es mucho mejor que lo que tú y yo podemos planear para nosotros. Y por eso vale muchas veces la pena dejar cosas atrás y superar situaciones y emociones que hemos estado viviendo por mucho tiempo, porque Jesús nos los pide como parte de nuestro camino con Él, porque es mucho más valioso lo que tenemos por delante que lo que venimos cargando de nuestro pasado. Por eso vale la pena decirle sí a seguir a Jesús. Y mi pregunta para ti hoy es sencilla: ¿a quién estás siguiendo tú? ¿Estás siguiendo tu camino y estás esperando que Dios llegue y te siga? ¿O estás siguiendo a Jesús en el nuevo camino que Él está trazando para ti, en el nuevo destino que Él trazó para tu vida? Porque el único camino que vale la pena seguir es el camino que Él marque para ti y para mí. No hay rutas alternativas a la presencia de Dios. No hay rutas alternativas al propósito de Dios para tu vida. No hay rutas alternativas a los sueños de Dios para ti. El único camino a lo que el Padre quiere para ti es el camino de Jesús. Cuando decidimos seguirlo, ya nuestra vida no tiene el mismo destino. Antes nuestros caminos tenían sus propios destinos. Muchos de ellos no teníamos ni idea cuáles iban a ser. Pero ahora nuestro nuevo camino tiene un nuevo destino definido por Jesús. Todo comienza entonces en la cruz, pero esto es lo emocionante de la vida de fe. Que todo comienza en la cruz, pero no sabemos dónde termina. Me encanta eso. En nuestra vida terrenal, muchas veces nuestra relación con Dios va a parecer que no tenemos ni idea de a dónde esto nos va a llevar. Y eso le da un poco de emoción al asunto, porque no sabes qué viene después. Yo te puedo asegurar que Mateo, cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, Mateo debe haber dicho, ¿y para dónde? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué nos vamos a poner? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a vestir? Amigo, tengo demasiadas preguntas. ¿Cuántos se han sentido así con Dios también? Tengo demasiadas preguntas de pocas respuestas. Entonces lo que tengo es dudas, incertidumbre. No sé a dónde va a ir a parar esto. Pero esa es la vida de fe. Y es emocionante vivir así porque sabemos que el camino vale la pena seguirlo, porque el futuro que Dios tiene para nosotros siempre es más prometedor que el futuro que nosotros mismos podemos imaginar. Entonces vale la pena tomar ese nuevo camino porque el destino es mucho mejor. El destino que Jesús tiene para ti y para mí es mucho mejor que el que tú y yo podamos imaginar. Pero sabemos dónde comienza. Comienza en la cruz. Lo que no sabemos es dónde termina. Y muchas veces Dios hace en el camino muchas cosas que tú y yo jamás pudiésemos haber pensado que iban a suceder. Muchas veces Dios nos sorprende de tal manera que imaginábamos una ruta hacia lo que Dios iba a hacer y resulta que es algo totalmente diferente, pero mejor. Y de eso se trata seguir a Jesús. Hay un elemento de sorpresa en nuestra vida con Jesús, porque sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde puede llevarnos. No sabemos qué Dios puede hacer en ese trayecto, pero lo que sí te puedo prometer es que es mucho mejor que lo que tú puedas hacer por ti mismo. Y ahora viene una historia paralela en la Biblia, de un hombre parecido a Mateo, pero que toma una decisión diferente. Marcos capítulo 10, verso 17 al 27 dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre lo detiene y le dice: Maestro, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Y Jesús miró al hombre y sintió amor profundo por él, porque aun cuando había obedecido todo eso, sentía que había un vacío, porque seguir a Jesús no es obedecer un montón de normas y reglas. Seguir a Jesús es seguir un nuevo camino. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho y es la más importante. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios.
Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: querido hijo, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron atónitos y dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús lo miró fijamente y dijo: humanamente hablando, complicada la cosa. Es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Y este hombre era muy parecido a Mateo. Era un hombre adinerado, tenía una buena posición. Mateo no la tenía por los medios más idóneos. Era un recolector de impuestos, un traidor, todo el mundo lo odiaba, pero tenía plata, por lo menos. Tenía comodidades, pero este hombre tenía aún más. Tenía reputación, tenía un buen estatus. En otro evangelio dice que era un líder religioso. Era joven y aparte tenía toda una vida por delante. Y cuando Jesús le dice: este es el costo, este es el precio de seguirme, tienes que dejar eso atrás, porque el hombre estaba total y completamente aferrado a sus riquezas y no estaba dispuesto a dejar lo que era el primer lugar en su corazón para poder hacer de Jesús lo primero. Cuando le dice eso al hombre, ¿qué hizo el hombre? A diferencia de Mateo, cara triste: me voy, no es lo mío, no estoy dispuesto. Creo que no tengo la suficiente fe para creer que el camino que Jesús me va a dar es mejor que el mío propio. Y el hombre siguió su camino. Entonces, dos personas con realidades muy similares, pero la decisión que tomaron fue total y completamente diferente. Su reacción fue totalmente distinta. Y esa decisión que tomaron los dos marcó, definió la trayectoria del resto de su vida. De Mateo hoy seguimos hablando. Mateo sigue hoy inspirándonos. Su historia sigue hoy marcando la vida de millones de personas a lo largo del mundo. ¿Y qué pasó con el hombre rico? Se murió y las riquezas se las despilfarraron los hijos, como suele suceder seguramente. Y nadie se acuerda de él, nadie sabe ni cómo se llamaba, porque el camino que Jesús determinó para Mateo fue mucho más trascendente. Fue mucho más influyente, tuvo mucho más impacto que el camino que este hombre estaba definiendo para sí mismo. Querido amigo, querida amiga, muchas veces tú y yo tenemos muchos planes, muchos sueños, muchas metas, muchos objetivos y creemos que de eso va a salir algo trascendente, pero el camino de Jesús tiene como resultado que nuestra vida se vuelve mucho más grande de lo que tú y yo podemos imaginar, porque tiene impacto e influencia en muchas personas, que tu testimonio impacta también. Y lo que Jesús hace en tu vida puede marcar la vida de miles, de cientos de personas a lo largo del tiempo que tú sigas a Jesús. Y eso es un impacto mucho más trascendente, eso es un impacto mucho más valioso, mucho más influyente que lo que algo de dinero puede hacer. Y mucha gente a veces toma este pasaje sumamente literal y dice: no, es que el dinero es malo. Entonces uno quiere que tiene dinero, tengo que dejar todo el dinero. No, muchas veces la gente que tiene dinero aporta mucho al reino y hace muchas cosas con sus recursos que nos hacen posible seguir haciendo iglesia, pero el asunto está en cuál es la situación de nuestro corazón. Porque Jesús, si lo vamos a seguir, siempre tiene que tener el primer lugar para determinar a dónde vamos. Que no sea el dinero, que no sea nuestra ambición, que no sean nuestros planes, que no sean nuestros sueños y nuestros propios objetivos los que determinen los pasos que vamos a dar. Que sea Jesús el que nos marque el camino, el que defina la ruta hacia los propósitos, los sueños, las metas, los objetivos y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces hay una enseñanza más profunda de lo que se ve en la superficie aquí. No es solamente el tema del dinero, porque así como este hombre tenía que dejar dinero atrás, muchas veces nosotros tenemos que dejar orgullo, muchas veces tenemos que dejar egoísmo, planes personales, metas personales, intereses personales. Muchas veces tenemos que sacrificar, sí, muchas veces va a costar, sí, pero la recompensa que Dios tiene para nosotros en el camino es mucho más grande que el costo que seguir a Jesús pueda implicar. En algunos casos el amor al dinero, en otros es simplemente renunciar a algunas cosas en mi vida que son dañinas y tóxicas, que son cosas que me hacen retroceder en mi camino de fe, renunciar a perspectivas, criterios, estilos de vida que lo único que hacen es alejarme del propósito de Dios para mí. Cuando Jesús le dice a Mateo: ven y sígueme, eso implica dejar atrás muchas cosas.
implica emprender un nuevo camino que tiene un nuevo destino, y es algo así como cuando tú y yo seguimos a alguien en las redes sociales. Cuando queremos seguir a Jesús, nos empieza a aparecer su contenido en el feed. Entonces, si yo sigo a Jesús, empieza a salir todo lo que Él quiere transmitirme, todo lo que Él quiere decirme, todo lo que Jesús quiere comunicarme. Para acá es que vamos, por aquí es que vamos, este es el camino, estos son los planes, estas son las metas, esto es lo que tienes que hacer. Y cuando seguimos a Jesús, es la misma cosa, dejamos que Jesús comience a influenciar nuestra vida. ¿Cuántas personas se influencian por las personas que siguen en Instagram? Cuando uno le da a seguir a alguien y esa persona empieza a subir contenido, ese contenido comienza a influirte. Es lo mismo con Jesús. Cuando le doy seguir, Jesús empieza a influenciar cada aspecto de mi vida. Ya no son mis planes, ahora es su plan. Ya no son mis caminos, ahora es su camino. Ya no son mis sueños, ahora son sus sueños para mí. Ya no vivo yo, vive Él en mí. Ya no es mi camino, es el camino que Jesús trazó para mí. Ya no hay rutas alternativas. Ahora voy por un único camino, que es el camino que Jesús trazó, y ese camino me lleva a todos los planes que el Padre tiene para mi vida. Y la verdad es esta, la ruta que Jesús traza puede no ser la más cómoda, puede estar muy congestionada, puede tener algunos baches en el camino, puede tener unos huecos, puede tener unos policías acostados, de repente no es la ruta más corta, pero es la única ruta que nos lleva a ese destino, que es ver materializadas las promesas y el plan de Dios para nuestra vida. Ahora miren cómo cierra esta historia. Viene Pedro, el discípulo controversial, porque Pedro siempre hace los comentarios que todo el mundo está pensando pero nadie quiere hacer. Pedro se gana esa etiqueta de el discípulo controversial. Pedro comenzó a hablar, dice el verso 28. Cuando Pedro comienza a hablar en la Biblia, uno se preocupa, uno siente pena ajena, sobre todo porque ya sabes el desenlace. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, le dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijo, o bienes, por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y bienes, junto con persecución, porque en el camino va a haber algunos bachecitos, va a haber unos huequitos, va a haber algunos policías acostados, y en el mundo que vendrá, a esa persona tendrá la vida eterna. Ahora, yo pensaba, ¿para qué yo quiero tantas mamás? O sea, el camino va a recibir 100 madres. Oye, ahora imagínate 100 madres, entonces llamándote, hijo, ¿cómo estás? Ven a visitarme. Ya mi mamá se fue, no está en esta reunión, entonces puedo echar broma con eso. Imagínate tener 100 hermanos. Y es fastidioso el asunto. Imagínate tener 100 casas. Esas puede que valga la pena un poquito más. Pero también el mantenimiento y la cosa es muy intenso, ¿no? Dame los reales y ya. Bienes 100 veces más. Y yo pensaba, creo que esto es una forma de Jesús transmitir el nivel de frustración que le hizo sentir lo que Pedro estaba diciendo. Porque le estoy diciendo a este hombre, lo más valioso, lo más importante es que me sigas a mí. Y entonces viene Pedro y dice, ¿y qué del costo? Y nosotros, los que hemos dejado todo por ti. Y yo puedo imaginar a Jesús decir, Dios mío, este tipo, ¿hasta cuándo de verdad? Señor, dame otro de verdad. Manda otro, manda otro. Si este va a ser la roca sobre la cual mi iglesia se va a construir, pobrecita la gente de verdad. Y Jesús le debe haber dicho, Dios mío, ¿no entiendes? Que siempre la recompensa va a ser mucho mayor que el costo de seguirme. Hay mucho más y cosas mejores para ti. Que cueste lo que cueste seguirme, lo que tengo por delante para ti es mayor, la recompensa es más grande. Deja de pensar en lo que estás dejando atrás, en lo que te está costando, porque lo que tengo adelante es mucho mejor, es mucho mayor. Y yo creo que Dios muchas veces puede sentir la misma frustración con nosotros, porque Jesús nos llama en el camino a dejar cosas a un lado, a dejar cosas atrás, a renunciar a cosas, a hacer cambios en nuestra vida, muchas veces incómodos. Y nosotros le decimos, Señor, eso cuesta mucho, pero lo vale.
pero hay una recompensa mayor. El costo puede parecer grande, pero mayor es la recompensa, querido amigo, de seguir a Jesús. Mayor es la recompensa que Él tiene, y me encanta que dice, no solo en esta vida, que también está allí en ese mismo pasaje, sino en la que viene también. Entonces el costo de seguir a Jesús siempre es más bajo que la recompensa que Dios tiene para ti, porque esa recompensa no solo se materializa hoy, sino que va a continuar trascendiendo hasta tu eternidad. Entonces, cueste lo que cueste, si Jesús te llama a seguirlo, síguelo, a donde sea que eso te lleve. Síguelo, cueste lo que cueste. Síguelo, venga lo que venga. Síguelo, tengas que dejar lo que tengas que dejar, y no dejes de seguirlo, porque si bien puedes estar pensando, me está costando demasiado, mayor es la recompensa, dice 100 veces más, para tratar de darte a entender que es mucho más de lo que tú esperas lo que viene por delante. Es mucho más de lo que tú puedes lograr por ti mismo, lo que Jesús puede hacer en el camino y en el destino. Nada que dejes atrás siguiendo a Jesús es algo que valga la pena seguir cargando. Porque hay más, hay una recompensa mayor que te espera en el camino y que te espera en el destino. Entonces el camino con Jesús puede no ser el más fácil, pero está lleno de valiosas recompensas. No solo en mi presente, no solo en esta vida, sino en la vida eterna que me espera, y por eso vale la pena seguirlo. Jesús tiene un nuevo camino para ti. Tú has estado quizás durante toda tu vida caminando según tu camino, lo que tú crees que es mejor para ti, los planes que tú crees que son mejores para ti, y eso no tiene un destino muy cierto. No tienes muy claro realmente a dónde eso te va a llevar, porque somos seres humanos y no podemos predecir lo que va a pasar en el futuro. Pero cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús por el camino que Él traza, sea donde sea que eso nos lleve, cueste lo que sea que eso cueste, el camino va a estar lleno, querido amigo, de muchas nuevas recompensas. Ese es el destino. No solo un destino lleno de recompensas humanas y terrenales, sino también un destino lleno de recompensas eternas que vamos a disfrutar por el resto de nuestra eternidad, y por eso vale la pena seguir a Jesús y no nuestras rutas alternativas y no nuestras rutas relativas y no hacerlo a mi manera. Yo voy a seguir su camino porque Él tiene mejores planes que los míos, sueños más grandes que los míos, propósitos de mayor trascendencia que los míos. Vale la pena seguir a Jesús, cueste lo que cueste, valga lo que valga, venga lo que venga. No deje de seguirlo, porque las mayores recompensas que vas a ver en tu vida las vas a ver en el camino con Jesús. Y cierro con esto, y me llama la atención que cuando ponemos en comparación lo que Jesús hizo por nosotros y lo que Él nos llama muchas veces a hacer y lo que Él muchas veces nos mueve a hacer, no hay comparación. ¿Sabe? Yo creo que poca gente puede decir que ha entregado su vida por el Evangelio versus la mayor cantidad de personas que han decidido seguir a Jesús. Son pocos los que han tenido ese privilegio. Y cuando digo privilegio, lo digo porque es lo más cerca que han podido estar a lo que Jesús hizo y pagó por ellos. Pero nosotros, el común denominador, que podemos decir que por la gracia de Dios vivimos en un país donde no somos perseguidos por lo que predicamos, no nos cuesta tanto tampoco, comparado con el precio que Jesús pagó por nosotros. Jesús entregó su propia vida para pagar el precio necesario para que tú pudieses tener un destino eterno en la presencia de Dios. Y muchas veces Jesús te dice, deja el egoísmo, deja el orgullo, deja la autosuficiencia, deja esos planes que no te van a llevar a algo bueno, deja esos malos hábitos. Y tú dices, no, es mucho el costo. Amigo, Jesús entregó su propia vida por ti, para pagar el precio no solo de tus pecados, sino de los de todos los que están en este lugar, de los que vinieron a la primera reunión y todos los que han pasado y han escuchado en algún momento su mensaje. Todo ese precio lo pagó Él. Yo creo que tú y yo podemos asumir a veces el costo de lo que es seguirlo a Él, seguir sus pasos. Y ya ese sacrificio
lo único que Jesús nos demanda es que lo hagamos por otros. Que podamos amar a otros, que podamos entregarnos a otros para poder transmitirle el mismo amor, la misma gracia, el mismo perdón, la misma misericordia que Jesús nos transmitió a nosotros en la cruz. Comparado con la recompensa que Jesús ganó para nosotros, el costo que Él pagó versus el costo que a mí me toca pagar, no tiene comparación. Entonces no solo vale la pena seguir a Jesús por la recompensa, sino que también lo hago desde el agradecimiento. Porque el precio que Él pagó por mí excede todo el costo que me pueda generar seguirlo a Él el día de hoy. Me va a pedir muchas veces dejar cosas mías a un lado, renunciar a algunas cosas, hacer algunos sacrificios, sí, pero nada se compara ni de cerca con el precio que Jesús pagó para que yo hoy pudiese tener el privilegio de tener un destino seguro en la presencia de Dios por el resto de mi vida. Por eso, cueste lo que cueste, síguelo. Porque Él pagó algo mucho más alto por ti de lo que tú nunca podrías pagar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos hoy? Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.